En esta ocasión vamos a hablar acerca del poder de las creencias. El ser humano está arraigado a un sistema de creencias porque piensa que allí depende su vida espiritual. El Salmo 135 del 15 al 18 dice lo siguiente: los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tampoco hay aliento en su boca. Los que los hacen serán semejantes a ellos, sí, todos los que en ellos confían. Este pasaje es muy claro, que nos dice que todos aquellos que andemos en creencias, en idolatrías, seremos semejantes a esas cosas que estamos idolatrando. Seremos semejantes a aquellas cosas que estamos adorando, como se dice religiosamente. Dice aquí que tienen boca y no hablan, tienen ojos y no pueden ver, tienen oídos y no pueden oír. En otras palabras, están muertos. Y lo importante que dice aquí, que tampoco hay aliento en su boca, no hay ruach, no hay espíritu. Recuerda las tres partes del alma: nefesh, ruach y neshama. Esas personas que andan en creencia, esas personas que andan tras ídolos, solamente están en su nivel más bajo de alma, en nefesh, sus instintos. Por eso están muertos, por eso están dormidos. Y la idea es alcanzar la conciencia superior. Entonces, en esta clase vamos a hablar acerca de eso, del poder de las creencias y qué realmente debemos hacer nosotros para trascender nuestra conciencia, para poder evolucionar. Recuerda que la idea de estar aquí en esta dimensión es poder evolucionar, es poder despertar, es poder crecer, que nuestra conciencia esté despierta en todo tiempo. Entonces, no cabe duda que la religión ha jugado un papel muy importante en la esclavitud mental del hombre. Pareciese lo contrario, ¿no? Pareciese como si la religión viniera a aportar valor a la vida del ser humano, y todo lo contrario, se creó para cautivar la conciencia del ser humano y mantenerlo en la ceguera de este mundo dual material. Entonces han cautivado la sabiduría y han sembrado creencias y dogmas para cautivar la mente y perpetuar la ceguera en el ser humano. Es tremendo eso que estamos hablando. Y lo más tremendo aún, que el hombre lucha por defender su creencia, que el hombre pelea por defender su dogma, y aquello que es desconocido le dice que es satánico, le dice que es herejía, que es blasfemia, porque cómo se le ocurre hablar de su Dios, porque cómo se les ocurre hablar mal de aquella persona, de aquel ídolo que le está haciendo el milagro. Cómo se nos ocurre decir que no hay que creer en la Virgen María, cómo se nos ocurre decir que no hay que creer en Jesús, cómo se nos ocurre decir que no hay que creer en Dios. Blasfemia. No podemos depender de las creencias. El hombre dice que cree en Dios, pero anda haciendo y deshaciendo. Con su boca dice que ama a Dios, pero con sus acciones demuestra lo contrario. Eso es una creencia, es un dogma. Que la realidad está muy lejos de conocer a Dios, y a Dios no hay que creer en Dios, a Dios hay que vivirlo. Entonces, una creencia es una condición interna, son predisposiciones mentales, formas de entender la realidad y el mundo que nos rodea. Eso es una creencia, una forma de entender la realidad, pero no quiere decir que esa forma de entender la realidad es la correcta. Por lo tanto, necesitamos salir de ese sistema de creencias y llegar al mundo de la sabiduría. El ser humano cree en Dios, cree en los ángeles,
cree en el diablo, incluso más que en el mismo Dios, hablo de diablo y Dios conforme a la tradición religiosa, así lo dispone. El ser humano cree en cuanta cosa le dicen los noticieros. El ser humano cree en cuanta cosa le dicen las redes sociales, sin investigar tan siquiera si es cierto o falso, y anda repitiendo como loros todo aquello que le están diciendo. Pido excusas de pronto por la voz porque he estado un poco difónico y de pronto se me escucha un poco diferente la voz. La mayor blasfemia entre los hombres es la de crear divisiones dogmáticas. Escucha esto. Y cada una con sus creencias. El católico tiene un dogma y cree en unas cosas. El evangélico protestante tiene un dogma y cree en unas cosas. No cree en las cosas del católico porque son paganas, pero sus creencias sí son las correctas. El judío que practica el judaísmo tiene su propio dogma y sus propias creencias. No cree ni en el dogma ni en las creencias ni el católico ni el evangélico protestante porque son herejías, porque son falsedad. Y cada quien defiende su creencia y su dogma como la única verdad. Recuerda que una creencia es tu creencia y es la forma en que tú percibes, mas no quiere decir que sea lo correcto. Y te enseño esto para que podamos abrir los ojos y podamos ver, para que podamos oír, para que no andemos en ese nivel de conciencia inferior. No me creas nada de lo que te estoy hablando. Investígalo, practícalo y a partir de tu propia experiencia saca conclusión si lo que te estoy diciendo es verdad o no. Necesitamos la sabiduría mística, no necesitamos creencias religiosas dogmáticas. Ahora, pareciese que con esto que te estoy diciendo te estuviese sacando de un dogma para llevarte a otro, sacarte de unas creencias y llevarte a otras. No. Sabiduría, entender las cosas, salir del plano dual y entrar al mundo de la unidad. Eso es sabiduría. Y eso no es dogma, eso no es creencia, eso es una realidad. Entonces, la mayor blasfemia de los hombres es crear divisiones dogmáticas y sus creencias. Algo tan simple que podemos entender que si hubiese miles de dioses, como pues hablando de Dios en forma religiosa, entonces podríamos pensar en miles de dogmas y en miles de religiones. Pero Dios es uno. Por lo tanto, hay una sola verdad y hay un solo camino. Y Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre, nadie alcanza la conciencia superior sino por la conciencia crística. Y ya he explicado qué es la conciencia crística. Escucha mis videos que en casi todos hablo acerca de la conciencia crística. Gálatas, comentario cabalístico, se habla de la conciencia crística. Jesús el Maestro de los secretos, se habla de la conciencia crística. En los libros que tengo, que he escrito, se habla de la conciencia crística. De paso te invito a que los puedas adquirir en nuestra plataforma. Puedes aprender y a su vez contribuyes al crecimiento de esta enseñanza y que esta plataforma pueda sostenerse. Las creencias condicionan al ser humano. Las creencias dividen. De hecho, miramos cómo hay divisiones en el ser humano. No hablo con él porque él es católico y yo soy judío. No hablo con él porque él es cristiano y yo soy evangélico, etc. Divisiones, condicionamientos. Y lo que es peor aún, que no nos permite evolucionar en nuestra conciencia. No permite que podamos evolucionar en el despertar de nuestra conciencia. Es un tema muy sencillo y muy profundo a la vez. Lao Tse dice, mis enseñanzas son muy sencillas
Dice, aunque sencillas, tienen el poder de llevarte de vuelta al Tao. La espiritualidad es sencilla. El camino de regreso a la divinidad es sencillo. El camino de regreso al paraíso es sencillo. Los hombres lo han complicado con conceptos, los hombres los han complicado con dogmas, con tradiciones, etc. Pero el camino es el Cristo, la conciencia crística. Y es sencillo. No es el dogma ni las creencias que debemos seguir, sino el espíritu y la realización que reside en cada alma. En cada alma, en cada uno de nosotros está impregnada esa huella divina. En cada uno de nosotros está impregnado ese poder de sabiduría que tiene la capacidad de hacernos despertar en este mundo dual. Por lo tanto, es necesario conocer nuestro interior, ir a nuestro interior, despertar al Cristo que lo tenemos muerto en nuestro hígado por nuestros deseos egoístas y resucitar, despertar y crecer. Como hombres, buscamos siempre identificarnos con una religión, porque eso da perpetuidad a nuestro yo, a nuestro ego. Las religiones hacen que nuestro ego sobreviva. Las religiones permiten que nuestro ego siempre esté en primera fila, en primer puesto. El ser humano quiere liberarse del sufrimiento para siempre y piensa que la religión es. Recuerda que nadie sufre. La religión te quiere liberar del sufrimiento, cuando en realidad el sufrimiento es para el ego y no para el alma, no para ti. Tú eres alma, tú no eres ego. Por lo tanto, la religión pretende llevarte a un mundo sin dolor, a un mundo de abundancia económica, sin sufrimiento. Por lo tanto, es un culto al ego y no a la trascendencia del espíritu y no a la trascendencia del ser. La única solución es el conocimiento, la sabiduría, el misticismo. Abraham se le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y te mostraré el lugar que fluye leche y miel. Lej leja, vete de esas tradiciones, vete de ese dogma, vete de esas creencias y posiciónate en Jodma. Eso le dijo, en sabiduría. Adquiere sabiduría. Sal de tus creencias y vas a adquirir sabiduría. Y podrás ver el mundo tal y cual es. Solo la sabiduría mística tiene la capacidad de llevarnos cara a cara a la divinidad. Ninguna religión, ningún dogma, ninguna creencia podrán presentarte la divinidad cara a cara. Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas es el dogma, de oídas es la creencia, de oídas es la religión. Mas ahora mis ojos te ven, la mística. Algo importante que debemos saber, que no hay un método que nos lleve a conocer cara a cara a la divinidad. Es el trabajo individual de cada uno. Es llenarnos de sabiduría, es vaciarnos de lo que pensamos que creemos, de lo que pensamos que conocemos. Es desaprender y volver a aprender. Es un trabajo individual de dejar todo lo que realmente pensamos que es bueno, dejarlo a un lado y volver a aprender y alcanzar sabiduría, la auténtica sabiduría, conocer nuestro interior. En nuestro interior, como te dije, están las enseñanzas de la vida que necesitamos para evolucionar. Solo que necesitamos escucharlas, solo que necesitamos dejarnos guiar por nuestro guía interior.
nuestro maestro interior. Ten algo presente, que el deseo que tienes por llegar a Dios, por conocer a Dios, ya lo has experimentado en otras vidas. Eso tenlo 100% seguro. Pero ya no es hora de seguir creyendo en Dios, ya no es hora de buscarlo, ya es hora de vivirlo, ya es hora de dejarlo fluir de adentro de nosotros. El Cristo dijo, mi Padre y yo moraremos contigo. Entonces, si el Padre y el Hijo moran en mí, ¿por qué tengo que buscarlos? ¿Por qué tengo que ir afuera a los templos hechos por hombres cuando está en mi interior? El Cristo le dijo a sus discípulos, yo destruiré este templo hecho de manos de hombres y en 3 días lo reconstruiré. No entendieron. ¿Cómo así que duramos tantos años para construir ese templo y tú en 3 días lo vas a construir? El 3 es un mensaje místico que ya lo he explicado muchas veces también. Algo importante que he venido manifestando muchas veces y repetidamente y que es la base para el despertar de la conciencia. Para hallar a Dios hay que tener equilibrio. Para hallar a Dios hay que tener equilibrio. La columna central del árbol de la vida. Los dogmas crean divisiones. Los dogmas crean sectarismo. Los dogmas utilizan los polos. La espiritualidad es la columna central del árbol de la vida. Equilibrio. Un ejemplo, en la India se dedicaron a las tradiciones religiosas y se olvidaron de la labor comercial, se olvidaron de crear recursos. Por lo tanto, sufren de hambre. Por lo tanto, hay escasez. En nuestro mundo occidental, el capitalismo y el afán del poder dejaron de un lado la realización mística. Ya han fomentado países sin paz interior, han fomentado países que viven en guerras y en luchas por el dinero. No importa qué religión sigas, debes preguntarte, ¿soy feliz? ¿Hago felices a los demás? ¿He encontrado respuestas a la suprema pregunta de la vida? ¿Cuál es mi verdadero deber? ¿Cómo puedo hallar paz y felicidad? Todo lo que nosotros perseguimos en la vida nos ofrece solamente felicidad parcial. El dinero nos ofrece una felicidad parcial. La religión nos ofrece una felicidad parcial. Mientras estamos en el templo, en la iglesia hecha por hombres, sentimos felicidad y encontramos a Dios. Cuando estamos en el día a día, hay desasosiego, hay malestar, porque las circunstancias del día a día nos agobia y no sabemos que allí en esa circunstancia está la divinidad. La verdadera realización espiritual, que es encontrarnos a nosotros mismos, que es equilibrarnos, nos ofrece paz y felicidad duradera. Así como trabajas por alcanzar lo espiritual, debes trabajar para alcanzar lo material. Así como meditamos, como rezamos, también necesitamos ejercitar nuestro cuerpo físico, equilibrio en todas las cosas. Nuestro cuerpo es el templo del espíritu. Nuestro cuerpo debe estar en óptimas condiciones para que el espíritu more felizmente. Bendiciones para todos.